Muy buenas tardes, compañeros. En este momento le habla Alexander Marín Bolaño, estudiante de la UNAD. En este momento vengo a hablarle acerca de la estructura del núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es una estructura más destacada de la célula eucariota, tanto por su morfosiología como por sus funciones. Su tamaño es variable. El núcleo se encuentra con tres funciones primarias. Todas ellas tienen relacionadas con sus contenidos ADN y ellas son: almacenar las informaciones genéticas en el ADN, recuperar las informaciones almacenadas en el ADN en la forma del ARN, ejecutar y dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través de los productos de las expresiones de los genes de las proteínas. En el núcleo se localizan los procesos a través de los cuales se llevan a cabo dichas funciones. Estos procesos son la duplicación del ARN y su ensamblado con proteínas histonas para formar una cromática, la transcripción de los genes ARN y el procesamiento de estos a su forma madura, muchas de las cuales son transportadas al citoplasma para su traducción. Y también encontramos la regulación y la expresión genética. En esto también podemos encontrar las estructuras del núcleo y sus funciones que podemos analizar. También podemos ver el núcleo, que está rodeado de una envoltura nuclear, una doble membrana interrumpida por numerosos poros nucleares. Los poros nucleares actúan como una compuerta selectiva a través de la cual ciertas proteínas ingresan desde el citoplasma, como también permiten todas las salidas de los distintos ARN y sus proteínas mencionadas. Las envolturas nucleares es sostenida desde el exterior de una red de filamentos intermedios, dependiendo del citoesqueleto, mientras que las láminas nucleares, las cuales se localizan adyacentes a la superficie interna de las envolturas nucleares, provee soportes internos, donde también podemos encontrar el núcleo. También tiene un nucleoplasma, en el cual está disuelto de sus solutos, y un esqueleto filamentoso de la matriz nuclear, la cual provee de soportes a los cromosomas y a los grandes complejos proteicos, que intervienen a la replicación y la transcripción del ADN. Los cromosomas también aparecen en el núcleo, que lo podemos escribir, que aparecen ocupando lugares específicos de los genes que codifican productos relacionados, aunque estén localizados en diferentes cromosomas. Pueden estar ubicados próxima en el núcleo interfásico. Por ejemplo, los cromosomas humanos tienen de 13 a 14 hasta 22. Poseen numerosos genes, codifican para el ARNR. Dichos cromosomas están agrupados de tal forma que los genes del ARNR están todos juntos y cantidados en el núcleo, en el nucleolo. En los núcleos también podemos encontrar la membrana interna, que posee proteínas integrales que son propias, que se unen a la lámina nuclear y a los cromosomas. También podemos ver la lámina nuclear, capa fibrosa de 10 a 15 nanómetros, en la que se apoya la membrana interna. Está formada por proteínas de tipo de filamentos intermedios, polímeros de láminas o láminas nucleares. Ellas se unen a las proteínas integrales de la membrana. La fosforilación de las láminas provoca el desemblaje de las láminas nucleares, causando la ruptura de las envolturas al inicio
de la división celular. Las láminas nucleares confieren estabilidad mecánica a las envolturas nucleares. Además, al interactuar con los cromatinas, participan en la determinación de las organizaciones tridimensional del núcleo interfásico. Si bien la formación de las láminas se requieren durante los pasos iniciales de las organizaciones de las envolturas, indispensable para el crecimiento posterior y el mantenimiento de su integridad de las láminas, incorporan luego de las cisternas perinucleares. En esto también podemos ver que se localiza la membrana externa. La membrana externa delimita un espacio de 10 a 15 nanómetros, espacio al cisterna perinuclear. La membrana externa en contacto con el citoplasma tiene ribosomas adheridos que la sintetizan de las proteínas que vuelcan al espacio en el núcleo que encontramos los poros nucleares. ¿Qué son los poros nucleares? Los poros nucleares se encuentran dentro de la membrana nuclear de la célula. Hay pequeños orificios o poros que permiten un transporte muy selectivo del ácido nucleico y proteínas dentro y fuera dentro de la célula. El material encontrado del núcleo celular es distinto de los materiales que se encuentran en el citoplasma, y estos poros nucleares cuyo tamaño están regulados que permiten un transporte selectivo de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo de la célula. Hace algunos tiempos pensábamos que se trataba de unos procesos para regular cómo ácidos nucleicos tales como el ARNM salían del núcleo celular, pero recientemente hemos descubierto que es un proceso regulado y dinámico en el cual la célula también transporta proteínas y ácidos nucleicos al interior del núcleo, donde podemos analizar que el núcleo son poros nucleares o poros nucleoporos. Es uno de las series más pequeñas del orificio de la membrana nuclear, que son canales utilizados para el transporte de los ácidos del nucleico y proteínas. También podemos encontrar el ribosoma. ¿El ribosoma dónde se encuentra? El ribosoma se sintetiza en el nucleolo, una estructura dentro del núcleo de una célula. Pueden ser encontrados en muchas situaciones dentro de la célula. Los ribosomas libres están situados en el citoplasma. Los ribosomas de la membrana salto se pueden encontrar en las muchas membranas de la célula, determinado el retículo endoplasmático. Los ribosomas dan al retículo endoplasmático su aspecto áspero, característico bajo de los microscopios. Por función de los ribosomas es reproducción de proteínas. Se encuentran principal en las células que son activas en la sintetización de las proteínas, tales como la páncreas y el cerebro. Las proteínas se pueden sintetizar para el uso dentro de las células o transportar de la célula. También podemos analizar que el ribosoma es un organelo de las células que hace las proteínas del ARN mensajero, mRNA, conectando a los aminoácidos juntos. Este proceso se llama traslación cuando la cadena del aminoácido es completa. El ribosoma la libera en citoplasma celular, el que se doblará
en una proteína funcional. Los ribosomas son capaces de sintetizar cabo del péptido hasta una tasa de 200 por minuto, tomando tanto como 2 o 3 horas. Un ribosoma se hace de dos porciones de dos subunidades que ponen el seguro junto para realizar su función. El más grande de las dos subunidades está sobre 2 veces de la talla de las subunidades más pequeñas. Las funciones de las subunidades, cuanto más grande es, sobre todo catalítica, mientras que es más pequeña, la subunidad realiza como podemos ver en el núcleo, podemos analizar el nucleolo. Es la estructura interior del núcleo. También podemos ver el nucleoplasma, más claramente visible en extinciones generales. Es consecuencia de una concentración de cromatinas y proteínas. Es el lugar donde se sintetiza la mayor parte del ARN ribosomático y donde se ensamblan las subunidades ribosómicas. El núcleo fue descrito en 1781 para Fontana. Una célula no suele tener solo un nucleolo, sino varios. El número varía entre las células o según el estado de diferenciación o fisiológica. La célula mamífero contiene desde 1 a 5 nucleolos. Sus dimensiones varían dependiendo a las actividades de la célula y puede llegar a un ser grande y del orden del micrómetro del diámetro e interfase. El nucleolo puede asociarse para formar otras grandes, normalmente a la célula que está realizando para gran sintetización. Como podemos ver en el nucleolo, las principales funciones del nucleolo es la biosíntesis del ribosoma desde el componente del ADN para formar ARN ribosomal, ARNR a través de las polimerasas y posterior procesamiento y ensamblaje de los componentes de la que formarán nuevos ribosomas. Esta función se relaciona con síntesis de proteína. El nucleolo también es responsable de transportar pequeñas porciones de ARN y participar en su maduración hasta que llegue a la célula. Además, reciente investigación ha descrito que el nucleolo como responsable de regular el ciclo celular, aunque esto desaparezca durante el proceso de división. Por ende, se determina que el nucleolo es multifuncional gracias a su completa composición proteína-ARN, lo que ha llevado a un inconcluso por su estrecha relación con las materias cromosomáticas de la célula, ha considerado causante de diferentes enfermedades. También podemos ver parte del núcleo. Es la estructura del núcleo que se puede ver a través de los microscopios. Es el núcleo de las partes más sobresalientes del núcleo debido a las diferencias de densidad que tiene con la cromatina en la que se encuentran y que se pueden observar empleando un microscopio general de una forma